Buenas, yo soy Juan Carlos Villao y bienvenidos a mi canal de YouTube, Juan Carlos ESL. Esta es ya clase 66. Si ustedes han seguido las secuencias del comienzo hasta ahora, los felicito, porque ahí sí están desarrollando el lenguaje de inglés. También estamos continuando nuestra serie de sustantivos en formas singulares y plurales. En la clase actual vamos a estar hablando de tax y taxes, que son impuesto e impuestos. Entonces vamos a ver las diferencias de los dos y también vamos a utilizar los dos en oraciones formales. Entonces comencemos esta clase actual. Entonces aquí tenemos número 1, number 1. You need to pay your taxes. You need to pay your taxes. Entonces vemos el sujeto es you, que es decir usted. Usted necesita pagar sus impuestos. Usted necesita pagar sus impuestos. You need to pay your taxes. Entonces aquí vemos impuestos que está en forma plural. ¿Por qué está en forma plural taxes? Porque estamos hablando de más de un impuesto, y cuando estamos hablando de impuestos en forma plural, la forma básica termina con una X en inglés, X, vemos tax, T-A-X, entonces en ese caso tax también es una sola sílaba. Si es una sola sílaba y termina con X, entonces cuando está en forma plural requiere ser terminada con ES. Esa es la regla, asunto de cómo se escribe taxes. Por siendo tax, una sola sílaba y termina con X, y también tiene el consonant, vowel, consonant, consonante, vocal, consonante, y termina con X, entonces tenemos que agregar la ES. Entonces es la regla, asunto de cómo se escribe taxes en forma plural. You need to pay your taxes. Usted necesita pagar sus impuestos. Number 2. There is an increase in state income tax. There is an increase in state income tax. Hay un aumento en ingreso estatal. Hay un impuesto de ingreso estatal. Entonces estamos hablando de un solo impuesto, estamos hablando de un solo tax, porque un aumento, está hablando de un aumento en el ingreso estatal, asunto de impuestos. El impuesto estatal de ingresos, en otras palabras. Entonces hay un aumento en impuesto de ingreso estatal, o también se puede conocer como ingreso de renta. Income tax también en algunos países se conoce como ingreso de la renta, otros ingreso o impuesto de ingresos o impuesto de ganancia. Entonces depende de su región, de donde ustedes viven, tenga tal nombre, que aquí en los Estados Unidos es income tax. Si está hablando de el impuesto de ganancia, asunto del gobierno estatal, se llama state income tax. Si es un impuesto, asunto de su ganancia del gobierno federal, es federal income tax. Entonces son dos diferentes impuestos, pero aquí en esta oración estamos hablando impuesto de ganancia o impuesto de ingresos estatal, del estado. Entonces, como estamos hablando de un aumento, en inglés se llama increase. There is an increase. Hay un aumento en impuestos de ingresos estatales. Entonces, o impuestos de la renta estatal. Depende de cómo lo utilicen. Entonces, eso es nomás un solo tax, es hablando de un solo cobro del gobierno. Tax, impuestos, es que el gobierno cobra a los ciudadanos o residentes o los que trabajan en aquel país
para ganancia, asunto para generar ingresos para el gobierno, que es un ejemplo en la siguiente oración. Entonces vamos a leer el número 3. Let's read number 3. Taxes are used to generate government revenue. Taxes are used to generate government revenue. Entonces, impuestos son utilizados para generar ingresos del gobierno. Impuestos son utilizados para generar ingresos del gobierno. Entonces, government revenue, es decir, ingresos del gobierno. Y para eso se colecta impuestos para que el gobierno se pueda manejar y mantener y funcionar como debe, asuntos de manejar un ejército, también manejar programas sociales, enforzar leyes, y todo eso tiene un precio. Entonces, y la manera que el gobierno lo paga es con impuestos. Cobra a los ciudadanos por medio de sus ganancias o sus aumentos en ganancias. También hay impuestos de propiedades, también impuestos de ventas, que hemos hablado de impuestos de ventas en una de las lecciones anteriores. Entonces hay muchos tipos de impuestos. En este ejemplo estamos hablando de impuestos en general. Taxes are used to generate government revenue. Entonces impuestos, y hablando de un tipo general, no mencionamos uno específico, nomás impuestos en general, en términos general. Y como dijimos el número 1, cuando ya es 2 o más impuestos, ya está en forma plural, es sustantivo. Entonces, taxes se puede utilizar también como el sujeto principal de la oración. Taxes are used to generate government revenue. Impuestos son utilizados para generar ingresos del gobierno. Number 4. A tax is a deduction from your paycheck. A tax is a deduction from your paycheck. Entonces, un impuesto es una deducción de su pago de cheque. Un impuesto es una deducción de su cheque de pago. Entonces, paycheck es decir, cheque de pago. Deduction es decir, deducción. Y a tax ya hemos aprendido que es un impuesto. Entonces, a tax is a deduction from your paycheck. Un impuesto es una deducción de su cheque de pago. Okay. Entonces, hemos aprendido algunas palabras nuevas en esta lección. Hemos aprendido de taxes, son impuestos. State es estatal o estado. Income tax es impuesto de ingreso o impuesto de la renta, depende de cómo lo utilice. También se conoce como impuesto de ganancia o impuesto de ingresos. Increase es decir, aumento, aumentar, pero en este caso estamos hablando de un aumento. Entonces, increase, aumento. También taxes, impuestos. Generate es decir, generar. Government revenue, ingresos del gobierno. Government revenue, ingresos del gobierno. Y deduction, deducción. Paycheck, cheque de pago. Entonces, esas son nuestras nuevas palabras aquí en esta clase 66. Entonces, los felicito que sigan adelante en aprendiendo el lenguaje de inglés. No se pierda la próxima clase, que ya es clase número 67. En la próxima clase vamos a estar hablando de sustantivos, el sustantivo penny en forma singular y el sustantivo pennies, que es en forma plural. Entonces, pennies es el centavo, que nomás va a tener el valor de un centavo, que en inglés se llama penny and pennies. Entonces, ya quedan invitados para la próxima clase. También los invito a que escriban estas oraciones si ya no lo han hecho.
También acordémonos de las nuevas palabras, de seguir desarrollando nuestro vocabulario. Siempre los comparto, que siempre les exijo que siga desarrollando más vocabulario para que pueda expresarse el lenguaje de inglés y también pueda desarrollar su habilidad de escribir. Entonces, muchas gracias. Yo me llamo Juan Carlos Villao y gracias por visitar mi canal de YouTube, Juan Carlos ESL. Hasta pronto y lo espero en la próxima clase. Felicidades.